El año 2022 ha representado un desafío para la comunidad internacional y para la República Dominicana. República Dominicana se ha mantenido creciendo, ha avanzado democráticamente con un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo en la redistribución, especialmente para evitar que las personas de menores ingresos sufran las consecuencias de una inflación que ha venido impuesta desde el exterior. Queremos analizar el año 2022 y hemos invitado a Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a Juan Miguel Pérez, un sociólogo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y amigo como Pavel nuestro, y Antonio Siriaco, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien, yo creo que lo primero que les queremos pedir a ustedes es que nos den rápidamente un poco la visión resumida de lo que ha representado este año, cada uno, y luego después vamos a ver otros aspectos que ustedes piensan importante destacar de este año que termina y la proyección para el 2023. Empecemos con Pavel Isa Contreras. Sí, muchas gracias por invitarnos, por supuesto. Espero que hable a nombre también de mis dos colegas y amigos. Yo creo que el año 2022 es un año en el cual podemos decir a nivel económico que es un año de vuelta a la normalidad macroeconómica. Significa que la tasa de crecimiento económico después de un crecimiento explosivo en el año 2021, que en parte fue de recuperación de la fuerte caída en 2020, aunque la economía creció más allá de lo que cayó, por lo tanto hubo más que rebote. 2022 es un año en el cual la tasa de crecimiento económico retorna al nivel normal, una tasa bastante elevada en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano y caribeño. La inflación empezó a ceder, o sea, ya en la segunda mitad. ¿La tasa se ha mantenido en el 5? Vamos a cerrar con una tasa de crecimiento de la proximidad del 5%. Bien. Y es una tasa que es muy similar a la tasa histórica que ha tenido la República Dominicana. También la inflación ha venido retornando a la normalidad después de un primer semestre. Primero después de 2021 y un primer semestre de 2022 con tasas muy elevadas, casi de 10%. Vamos a cerrar el año con una tasa de 7.1, 7.2, 7.3%. Todavía por encima de lo normal para la economía dominicana, pero digamos, moviéndose en la dirección de cerrar en una tasa, digamos, histórica que debe ser del 4%, entre 3 y 5%. También se ha recuperado el nivel de empleo, finalmente, después de un periodo de caída muy fuerte del total de personas ocupadas. Ya tenemos 4.6, 4.7 millones de personas ocupadas, el desempleo ha venido cayendo, las cuentas externas están muy bien, ha ayudado mucho en un entorno internacional específica en algunos elementos muy favorables para el país, particularmente el flujo de inversión extranjera, las exportaciones de zona franca y las exportaciones nacionales, incluyendo también las mineras, aunque en el último tramo, digamos, del año están sufriendo por los bajos precios en parte del oro, pero también por temas de producción minera, pero digamos las remesas y el turismo han ayudado de manera importante, o sea que estamos retornando a la normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una normalidad que nos satisface. Si volvimos a, digamos, 2019, con desafíos todavía importantes, por ejemplo, a nivel de la calidad del empleo, si bien recuperamos el total de empleo, la calidad del empleo es un poco menor a la que vimos previo a la pandemia, porque si juzgamos por la proporción de empleo informal al formal, la tasa de empleo informal creció, como participación del empleo total, creció en 2.4 puntos porcentuales. Es decir, tenemos un poco más de empleo informal con respecto al formal de lo que teníamos previo a la pandemia. Igualmente pasa con el empleo femenino. El empleo masculino se ha recuperado más velozmente que el femenino. También hay que decir que la tasa de pobreza ha venido bajando. Despacio, gradual, pero ha venido bajando, pero todavía tenemos problemas. Repito, pero la normalidad no nos satisface. No nos satisface porque de todas maneras una proporción muy elevada del empleo es un empleo informal que suele ser empleo precario. No todo empleo informal es empleo precario, ni todo empleo formal es empleo decente, pero en promedio, en general es así y todavía enfrentamos ese problema. Aunque la tasa de pobreza se ha venido reduciendo, no se ha reducido en la velocidad que todos quisiéramos, ni se compadece con el nivel de crecimiento económico porque tenemos una distribución del ingreso tremendamente
desigual. Los servicios de salud y de educación siguen siendo un gran desafío en materia de servicio público. La protección del medio ambiente, seguimos con mucha incapacidad para proteger nuestros recursos naturales. Nuestro modelo económico es un modelo económico que todavía se sigue basando en fuerza de trabajo barata, en recursos naturales baratos, en la depredación del medio ambiente, y tenemos que ir moviéndonos. Ya pasó la crisis, digamos, del COVID, aunque hay remanentes, digamos que tenemos que asumir que la tensión geopolítica va a continuar alta. Ya tenemos que movernos de enfrentar el desafío de las emergencias de la guerra y de la pandemia, y de los altos precios de los energéticos y de los alimentos, asumir muchas cosas está acomodada y enfrentar los desafíos estructurales que tiene, este país, redistribuir, crecer, cambiar la forma en que producimos para que ese crecimiento tenga en su ADN la redistribución y la protección del medio ambiente. Pavel, entonces en resumen, Pavel, tú entiendes que ha sido este año un año de recuperación. Bueno, de estabilidad, nos recuperamos en el 2021, sí, pero este año ha sido de consolidación de la recuperación macroeconómica. Qué bueno. Uno tiene que interpretar que si la economía en un país marcha bien, las otras cosas pueden ir en la misma dirección. Juan Miguel, ¿tú crees que en política, institucionalidad, hemos marchado en esa dirección? Bueno, yo coincido con Pavel que este ha sido un retorno a la normalidad de los feminicidios, a la normalidad de las ejecuciones extrajudiciales, a la normalidad de la erosión de la cohesión social, a la normalidad de la desconfianza de la gente en sus instituciones. En fin, todos esos elementos que atentan ya desde un punto de vista social al paradigma que el Ministerio, por ejemplo, de Economía ha trabajado, el tema del bienestar ciudadano, la calidad de vida como calidad tal. de vida, sí. Porque usualmente el Estado suele irrigar una visión de la sociedad de acuerdo a cómo la gobierna. La fragmenta en educación, en salud, el tratamiento de los envejecientes, el empleo. Sin embargo, el ser humano es un poco más que eso y al mismo tiempo es todo eso integrado. Y para hablar de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, habría que irse a qué pasó en el 2020. Es decir, ese movimiento telúrico que se produjo en las calles, en las urnas, en las redes, que exigía un fin de una forma, de una época, de una etapa en la que se condujo el destino de la cosa pública, de acuerdo a lo que han dicho de manera temporal o provisoria los tribunales de la República y las investigaciones del Ministerio Público, un verdadero crimen organizado lo que había aquí en el reino del PLD. Y eso le adjudicó a los nuevos mandatarios un específico mandato político, de transformar esa forma de ejercer la administración pública, esencialmente, no solamente a partir del fin de la impunidad a la cual estaba sometido este pueblo, un fin de la impunidad segregado, discriminatorio, porque solamente protegía a las personas vinculadas al poder político y económico, y sin embargo castigaba o sobrecastigaba a aquellos que no estaban vinculados a esas instancias de poder. Y al final también la redistribución del poder social, que no es solamente el poder económico, que es el nivel de participación de la gente. Y eso lamentablemente ha vuelto con mucha fuerza. En aquel momento en pandemia veíamos que el teteo era una de esas manifestaciones de protesta. Hay que analizarlo así, hay que leerlo así. Era un desconocimiento de la autoridad. Es decir, ustedes desconocen mi autoridad, que es la autoridad del ciudadano, en el cual reside la soberanía del poder político, ¿no? Pero como aquí hay unos trastornos, hay una distorsión de dónde está el poder realmente, sino que a veces está en unos rangos o en un puesto específico ministerial o electivo en un congreso, pues lamentablemente en el momento en el que ellos puedan desafiar, retar esa autoridad que ejerce de manera legítima en pandemia, pero con una larga tradición de autoritarismo y de excesos de la fuerza y excesos de los abusos y excesos de la concentración de poder, etcétera, esas poblaciones marginadas, despojadas, tenían que manifestarse. En su primer año, el presidente Luis Abinader presentó un proyecto de reformas institucionales fundamentales que finalmente quedaron en manos del CES. Ese proyecto no ha avanzado lo suficiente, especialmente
Porque los partidos de oposición han tenido mucha resistencia. Sí, pero los partidos no pueden ser la democracia. O sea, esa es la partidocracia. Ahora, el poder político es del pueblo, no de los partidos. Los partidos tienen una delegación o una representación muy particular y temporal del poder. Ahora bien, esas reformas, el solo hecho de haberla llevado al CES, ya uno sabe que no había tal vez las intenciones de poder llevarla a cabo, porque el CES es un organismo marginal, es un organismo que no ha tenido... Constitucional. Claro, pero marginal al fin. Es como el mismo caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, que tiene, sin duda alguna, muchas ideas, pero tiene poco poder para poder implementar esas ideas dentro de lo que es el proceso netamente de políticas públicas. Y eso deja mucho que desear sobre las expectativas que tenía la gente de un cambio, reitero, de ejercer el poder político en el país. No se ha hablado de reforma política, de participación de la gente para romper precisamente el monopolio que tenían los partidos sobre esas decisiones públicas. No se ha hablado de reforma fiscal, que es absolutamente necesaria cuando el resto del mundo, a nivel tanto de la calle como de la academia, habla de eso. En fin, y hay que decirlo, una serie de reiteraciones de prácticas del pasado que creíamos que habían desaparecido. El Sol de la Mañana sigue teniendo participación extraordinaria en los ministerios. El sábado, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer hacía el programa con el Sol de la Mañana y nosotros sabemos lo que eso implica para este país. Tenemos una serie de características con esas ejecuciones extrajudiciales. Tenemos una clase política que está más atenta del videíto slow motion y con la música épica detrás que la cosa pública como tal. Es decir, volvemos a una cierta desconexión que por supuesto no toca a ciertas figuras del poder político, entre ellas una que está al lado mío, y el presidente de la República, que han sabido interpretar de cierta manera cuál era ese clamor de agotamiento de una vieja política. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus colegas siguen repitiendo esas prácticas que lamentablemente marcan la distancia entre la gente y su... Esa recuperación de la que expuso Pavel, tú entiendes que se ha dado, pero tú entiendes que se ha vuelto a todo lo que no era lo deseable. A la vieja política. Antes. Exacto. Vamos con el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el profesor Francisco Cruz Iriaco. Antonio Cruz Iriaco. Bueno, mira, yo creo en primer lugar que hay que partir de un contexto internacional muy característico a partir de este año 2022. No hay que obviar que en el mundo hay una recomposición de las fuerzas, de grupos, de países, donde precisamente hay países emergentes y países que están con una tendencia lentamente pero a perder participación en el mundo, como es el caso de Estados Unidos. Países emergentes como China y el tema obviamente del fortalecimiento de Rusia. Eso ha generado fricciones y conflictos que a principios de este año surge entonces la guerra de Rusia a Ucrania. Esa situación generó una especie de impacto negativo a nivel del mundo. La inflación que venía ya manifestándose a partir del año 2021, sin embargo, con fuerza penetra en el mundo y la República Dominicana no se ve al margen de todo eso. Claramente, eso tensó mercados importantes, los mercados de los hidrocarburos, los mercados de los commodities, y tuvo un impacto negativo de transmisión en la República Dominicana porque somos netamente importadores de muchos commodities, básicamente para el sector agropecuario y obviamente el tema del costo de la factura energética. Eso atizó la inflación en la República Dominicana y hubo un cambio de política de los bancos centrales, de una política acomodaticia durante la pandemia que inducía a una tasa de interés muy bajita, a una política monetaria mucho más restrictiva, y prácticamente eso ha generado un cambio en la política monetaria, con la idea de disminuir la inflación. Eso es un elemento importante, porque eso en la República Dominicana ha generado un impacto en términos de un cambio también en la política fiscal. En el presupuesto del año 2022 no estaban consignados los 68 mil millones de pesos para subsidios. Y eso claramente le quitó capacidad al gobierno de hacer políticas públicas de desarrollo, de mayor inversión pública, y cuando uno observa la ejecución del presupuesto,
Claro que al mes de diciembre, a principios de diciembre, se ha ejecutado creo que 10% del gasto de capital, básicamente, cuando en realidad quizás un 13 o un 14. Todo eso generalmente ha tenido un impacto en el crecimiento de la economía, en un proceso de ralentización de la economía. La economía dominicana viene de un crecimiento alto, es como si fuese un avión que quiere aterrizar dentro de una turbulencia, y es verdad, va a aterrizar suave, va a terminar con un crecimiento en la vecindad del 5%. Lo difícil ahora es despegar en el año 2023, y no quiero entrar en eso porque posteriormente quiero hacer algunos señalamientos. Eso es un elemento de carácter macroeconómico. Ahora, hay problemas estructurales que la República Dominicana tiene pendientes, que se exacerbaron en la pandemia, como decía Juan Manuel y el mismo Pavel, pero que venían incluso de años atrás. O sea, todo el tema de las reformas institucionales, de la reforma a la seguridad social, de la reforma fiscal, que es una reforma importante que está consignada precisamente en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo eso son tareas pendientes, que hasta que esas tareas la sociedad dominicana no las resuelva, vamos a tener esos problemas que ha señalado Juan Manuel. Los problemas de delincuencia, los problemas de incluso de las situaciones que hay con los haitianos ahora mismo, que lo agarran en la calle, tienen sus papeles y la policía le pide dinero. Eso está ocurriendo. O sea, todos esos son elementos que yo creo que de una forma u otra la República Dominicana tendrá que analizar y buscarle solución. Por ejemplo, el presidente de la República a principio de año aperturó 12 mesas temáticas. 12 mesas temáticas, donde una mesa de discusión de la reforma a la ley de la seguridad social, de la función pública. Bueno, muchas de ellas todavía no han entregado sus informes. Y todo eso son situaciones que retrasan obviamente a la República Dominicana y hacen que el modelo económico dominicano no sea un modelo económico realmente que sea inclusivo. Hemos crecido mucho, y eso estamos contentos, pero todavía nos quedan tareas importantes para disminuir desigualdades, disminuir brechas, como los trabajos que ha hecho el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Todo eso están pendientes. Toda la parte macroeconómica, todos los indicadores macroeconómicos han tendido a los años prepandémicos, pero lo que está reflejando es precisamente que son reformas pendientes. Todavía, por ejemplo, en el caso del presupuesto, estamos presentando presupuestos deficitarios desde el año 2008 y presupuestos que se están financiando con endeudamiento en más de un 22%. Y eso es un elemento que le quita capacidad al Estado Dominicano de hacer políticas públicas. El próximo año, cuando uno analiza el presupuesto, hay un peso importante de lo que se va a dedicar al pago de intereses. Todo eso, básicamente, son elementos que estaban pendientes previo a la pandemia. Esos son, obviamente, en este resumen, aquí tenemos dos economistas y un sociólogo, y hemos visto pues dos visiones sobre la economía. Sin embargo, a nivel general lo que estamos viendo es que República Dominicana ha presentado una economía positivamente desarrollada, con un crecimiento de un 5%, cuando la mayor parte de los países están creciendo en el año 2022 muy por debajo del 2, del 3%, no pasan de ahí, salvo algunas excepciones. Y cuando incluso la economía norteamericana, con la que tenemos una mayor relación, también tiene signos evidentes de que podría ir a una recesión. Entonces, frente a esto, ¿qué decimos? Nos mostramos optimistas y respecto a lo que va a venir en el año 2023. Es decir, ¿estamos preparados para afrontar los desafíos del año 2023? Yo creo que vamos a estar en temas de endeudamiento. Yo creo que vamos a estar en capacidad de defender esa normalidad macroeconómica, pero yo insisto en que el desafío es dar el salto de movernos no solo de preservar esa normalidad, sino de movernos hacia los cambios estructurales que estamos demandando y un poco lo que la sociedad dominicana demanda. Desafortunadamente no lo demanda con la fuerza con que demandó el cambio en la calidad de la gestión pública, en términos de la transparencia, la corrupción. El mandato fue muy potente
en 2020 respecto a que teníamos que el Estado Dominicano debería de cambiar, y los partidos políticos al frente del Estado deberían de cambiar. ¿Ha mejorado la calidad del gasto? Yo pienso que sí, que es una gestión pública mucho más decente que en el pasado, y eso se traduce en una calidad del gasto mucho más efectiva. No todo lo que quisiéramos todavía, porque no hay una corrupción institucionalizada y protegida desde el Estado. Yo creo que todavía el clientelismo sigue siendo un elemento importante que está, digamos, otra vez usando la figura en el ADN del ejercicio político. Lo que sí que la gran corrupción, en el sentido del uso del dinero público directamente para enriquecer a unos cuantos, eso definitivamente que se ha reducido. Pero no nos podemos conformar con eso. Desafortunadamente el mandato más fuerte, bueno, qué bueno y qué malo, en el sentido que bueno, el mandato duro fue: no queremos más gobiernos indecentes, no queremos más gestión pública corrupta. Sin embargo, necesitamos mandatos mucho más fuertes en materia de la reforma de la seguridad social. Si hay una institución en todas las sociedades que es tremendamente redistributiva, que tiene un potencial de ser tremendamente redistributivo, en la seguridad social. Sin embargo, la sociedad dominicana todavía no le han dado el mandato duro a los actores políticos para transformar la seguridad social. Pero hay un gran movimiento, Pablo, en este momento exigiendo esa reforma. Bueno, pero necesitamos que tenga mucho más potencia. Más todavía. Y tenemos, para que desde el Estado podamos sentirnos lo suficientemente respaldados como para movernos en esa dirección. Pero por ahí hay otras reformas, el tema fiscal. Es decir, el Estado con 14% de presión tributaria, ¿cómo tú vas a proveer los servicios públicos fundamentales para llevar bienestar a la gente? Hay dos maneras en que tú llevas bienestar a la gente, digamos que el crecimiento se transforma en bienestar. Uno es a través del mercado de trabajo, es decir, que la economía genere más y mejores empleos, no solo más empleo, mejores empleos. Eso es una vía, y hay todo un desafío en ese sentido que tiene que ver con la calidad del tejido productivo, por una parte, y con las habilidades humanas. Y tenemos que hacer converger habilidades humanas y transformación del tejido productivo para generar empleos de más calidad. Pero lo otro es servicios públicos fundamentales. Y con 14% de presión tributaria no podemos. Pero no significa que, debo decir, que la calidad de los servicios públicos y la cantidad esté estrictamente determinada por los recursos invertidos, porque ahí tenemos el 4% y no tenemos el resultado en calidad que queremos, pero es un componente muy importante. Pero en 2 años de esta administración ha habido 2 propuestas de reformas fiscales que han sido archivadas, digamos, más por razones políticas, y en un momento como este, por razones electorales ya no se plantea, debido a que tenemos en la mira las elecciones del 2024, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Pero vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Pavel, Juan Miguel y Antonio Siriaco, y cuando volvamos seguimos la continuidad de esta conversación, de este diálogo sobre las reformas institucionales y políticas en perspectiva en República Dominicana y sus actores. Sintonía de Acento TV. Estamos pasando balance al año 2022 y vamos a tratar de ver un poco qué nos traerá el 2023. Ahora toca al sociólogo Juan Miguel Pérez un poco continuar con el análisis y de alguna manera responder o comentar las cosas que han estado planteando tanto el ministro de Economía Pavel Isa Contreras como el profesor Antonio Cruz Siriaco, decano de Humanidad de Economía de la UAS. Juan Miguel. Sí, voy a retomarlo precisamente en ese clamor que Pavel expresaba de que se requiere más músculo en los reclamos de equidad y de justicia social. ¿Y por qué no se logra eso? No se logra precisamente porque los canales institucionales por donde la gente pudiera organizarse y expresar esas necesidades transformadas en reclamos y luego en pedidos de políticas públicas, no se logran precisamente porque la gente ha quedado al margen
dentro de un fomento y práctica de la desidia ciudadana, de su desinterés o renuncia en la cosa pública, porque precisamente cuando tú vas y los interrogas, el por qué no leen noticias, el por qué no participan en política, qué piensan de las instituciones que están hoy dispuestas para eventualmente acoger esas necesidades a través de reclamos, sencillamente porque no se parecen a ellos. Volvemos al tema de la distancia que existe entre la ciudadanía y las instituciones, esencialmente a través de lo que esta clase dirigente ha trabajado como política para que esa situación esté así. Juan Miguel, tú te referiste recientemente en pasado segmento al CES, que tú no les reconoces esa legitimidad, aunque ahí están, vamos a decir, variopinto, ahí hay todos los sectores están más o menos representados. Pero ¿cuál es? No todos el Consejo Económico están los sectores dirigentes de este país, es decir, la gente está al margen de esos sectores. El sector social, hay un problema de representación, bueno, pero Pepe Abreu es el representante de los trabajadores y el primero que se confabula con el Central Romana para decir que no eran tan así los abusos que están actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Está la UAS, por ejemplo. Exactamente, sí, pero también hay un problema de legitimidad de la UAS. La UAS está involucrada o distraída en sus propias acciones, igual que la otra clase política que decía, más atenta en cómo van a salir en las redes sociales que las políticas reales y de serle leal a la gente, ¿no? Ese es un problema muy grave que tiene la clase política, el divorcio que ha existido. Y eso se ha ido incrementando a medida que precisamente la acumulación de capital ha ido generando dos repúblicas. Una de las élites que se atrincheran, que tienen más de cosas en común entre sí, que lo tienen con la gente, que cuando tú criticas cualquier dispositivo de exceso de poder de esas élites, ellas se atrincheran entre sí. Fíjate, por ejemplo, hablamos del tema electoral. 18,000 millones de pesos. Esto es una democracia que, entre comillas, que cuesta mucho, mientras todo eso puede generarse realmente en abrir las puertas para que haya una educación mucho más oportuna, mucho más pertinente, que garantice derechos, porque una cosa es ir a un aula. Y eso te garantiza que en el mercado laboral, por ejemplo, en un mercado laboral, por cierto, que no solamente no está más allá de un 60% en términos formales, sino que además de eso es un empleo que no garantiza ni un salario digno, y eso es un problema de las políticas públicas que permiten ese tipo de salario, pero sobre todo con una capacidad de negociación prácticamente exigua, donde todavía al día de hoy el régimen laboral es de una manera olímpica, pateado y vilipendiado por los actores que hoy en día son realmente poder. Ustedes decían, ¿por qué en un ciclo electoral? Eso es antidemocrático. No puede haber un tema de debate de reforma fiscal, cuando en todos los países del mundo eso existe, sobre todo que por lógica, los de abajo, que son la mayoría en este país, fuesen aquellos que con más fe irían a votar por un candidato que propugne por una reforma fiscal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vivimos en una república de notables, donde el peso de ciertos actores de poder económico es exponencialmente mayor al resto de la población. Es decir, lo mismo que ocurre en el informe que presentó el Ministerio de Economía sobre la desigualdad social en este país, lo mismo se ejerce a nivel de la desigualdad del poder político de la gente. Hay una asimetría extraordinaria entre un grupito que lo tiene todo y un grupazo que no tiene casi nada. Pero, Juan Miguel, la democracia en general no ha podido resolver el tema de las élites. Claro, las instituciones públicas funcionan y funcionan en términos de representación. Pepe Abreu, como representante del sector laboral, fue escogido por centrales sindicales que lo enviaron al Consejo Económico y Social en su representación. Centrales sindicales que ¿me entiendes? Han de una historia de despojo de poder que comienza desde la desaparición de Guido Gil y que ha ido erosionando todas las bases del poder social de los trabajadores en este país. Pero igual ocurre con el Consejo Económico, con el Consejo de la Empresa Privada, con la representación que asignan los partidos para el CES. Pero precisamente porque es un tema de las élites. Porque es muy homogéneo lo que está ahí presente. Pero destruir eso es destruir la posibilidad de acuerdos. No, porque la posibilidad de acuerdo en aposento, que es lo que se funciona en ese tipo de instituciones, porque recuérdate, el CES es el buque insignia de la República de Agripino. Y esa es una república totalmente divorciada de lo que pasa en la 42, de lo que pasa en los Minas, de lo que pasa en eso es para concertar.
Eso es para concertar. Agripino falleció. ¿Acuerdo entre quiénes? Agripino falleció y el cese está en la Constitución Balaguer de la República. desapareció. Y sin embargo sus prácticas siguen ahí de concentración de poder. Yo lo que pienso es que hay que construir poder de otros actores tienen que emerger y tienen que obviamente dialogar con los que están, porque tampoco se trata de conocer, dialogar y utilizar también los espacios vigentes y construir nuevos espacios, pero definitivamente tenemos que lograr mucho más poder de la gente. Claro. Sí. Y esa iniciativa del territorio, que es fundamental y que siempre que hay que recordarla, ¿en qué se basa lo que oficialmente se está consignando como modelo de desarrollo? Primero, que el desarrollo se construye con la gente. Segundo, que el desarrollo se construye con una transformación de la relación de poder. No es lo mismo tú ir desde el CONEP a tú ir desde la Junta de Vecinos de Los Ciruelitos a pasar en una discusión ni en un programa de televisión. Y lo otro es que el poder se construye en el territorio, en el poder local. Y todos esos elementos todavía están al margen de lo esencial que se está aquí dilucidando o discutiendo en ese tipo de instancias de deliberación. Ya. Antonio Siriaco. Vamos con el profesor. Mira, yo creo que, y voy a comenzar por el tema del territorio, y quizás sea algo que pienso que las autoridades y el mismo ministerio tienen que tomar mucho en consideración. La información y el manejo de la información es sumamente importante. Y digo esto porque si tú no tienes información del territorio, tú no puedes hacer política pública. Por ejemplo, ellos hicieron un esfuerzo importante por determinar el Producto Interno Bruto regional, pero el monopolio de la información no lo tiene el ministerio. Y es una reforma importante porque también en el Estado se generan grupos de poderes y grupos de intereses. Y eso le ha permitido incluso a muchos funcionarios mantener realmente una especie de buque insignia y que le da poder. Entonces yo creo que eso es un elemento, hay que democratizar la información en el mismo sector público. Y eso nosotros hemos venido desde la universidad diciendo eso, lo podemos decir, pero yo creo que eso es un paso importante. Pero eso es muy grave, profesor. O sea, hay gente que se guarda para un uso discrecional de información pública. No es que eso lo guarda, pero es que asume posiciones y muchas veces no hay esos vínculos a nivel institucional. Yo tengo ahí dos elementos ahí para que tú retomes. Uno, la ley de regiones únicas de planificación va a ayudar en esa dirección porque va a obligar a las instituciones públicas a generar estadísticas y a organizarse desde esas regiones y a producir información desde los territorios. Uno. Y dos, la nueva ley estadística, nueva ley de función estadística pública, nueva ley de función pública estadística, así que se llamaría, que apunta a esa dirección. Es decir, tenemos una Oficina Nacional de Estadística que no tiene la fuerza necesaria para dictar las normas de cómo se producen estadísticas y esas estadísticas territoriales, incluyendo territoriales. O sea, en eso estamos. Claro, y no solamente eso, ya cuando uno se va a otros estamentos privados hay concentraciones de grupos de intereses. Por ejemplo, los medios de comunicación están concentrados y generan poderes y situaciones mediáticas. Cuando aquí se plantea, por ejemplo, aquí se ha hecho creer a la gente común y corriente que incrementar impuestos es malo. Y tú puedes incluso generar toda una visión en el sentido de decir, mira, vamos a generar una reforma tributaria para la equidad, para el desarrollo sostenible, y la gente no se lo cree. O que ahuyenta inversiones. Pero todo eso ha sido fruto de un esfuerzo importante de grupos de interés. Que la gente le tiene miedo. De posicionar un discurso. De posicionar un discurso. Pero hay un tema de la legitimidad del Estado ahí. Ahí voy para ver. La falta de credibilidad. Claramente, pero eso es parte. Tenemos que cambiar. Pero eso es parte del discurso. Dicen, bueno, pero ¿para qué yo te voy a dar más impuestos si el Estado es un Estado corrupto? Entonces ahí vienen las debilidades institucionales, donde hay que fortalecer. Y política, porque el otro tema es que tú no oyes un discurso distinto, ni siquiera en los partidos llamados progresistas. Sí. Tú no oyes un discurso en el que se legitime la palabra de equidad, de transformación, de la redistribución del poder en este país. Claro, lo que hemos visto es un proceso de derechización de la política, incluyendo la política institucional del Estado dominicano en República Dominicana en el año 2022. Que se basa en una versión formalista. Y donde las redes sociales han jugado un papel importante. Yo debo decir algo, sin embargo, la mayor decencia en la gestión pública
debe contribuir a darle una mucho mayor legitimidad al Estado y debe contribuir a reducir este tipo de resistencia. No significa que todas las resistencias van a estar vencidas, pero en la medida en que tú tengas un Estado más decente, como el que una gestión pública, vamos a decirlo así, una gestión pública más decente, pues entonces la gente va a tener mayor fuerza moral. Claro, pero no es lo único, obviamente. Hay que seguir. Ahora, yo creo que hay que romper ese círculo, ¿no? Ese círculo vicioso. Bueno, si tomamos como camino construir un Estado distinto, diferente, que vaya generando credibilidad, yo creo que eso le facilita las políticas públicas al Estado. Ahora, pero de lo contrario, vamos a estar nosotros en esta situación. Porque sin actores. Claro, es decir, no va a involucrar a la gente. Claro, entonces, no, y la gente no se va a incorporar. Y si la gente no participa en una estrategia nacional de desarrollo, si no participa en el pago de los tributos al Estado, si no participa de manera consciente y voluntaria en las diferentes acciones, por ejemplo, en términos de pandemia, lo que son las emergencias o climatológicas o epidémicas, entonces vamos a tener una acción sin gente, un Estado sin participación popular. Ahora yo creo aquí que el tema de lo público, hay que recatar el tema de lo público. Claro. Eso es lo fundamental, es decir, pero es que es difícil con una estrategia de alianza público-privada que fomenta permanentemente el interés de los privados sobre lo público. Tenemos que relevar lo público. O sea, vivimos en sociedad. No somos individuos atomizados, vivimos en colectivo, tenemos que resolver los problemas en colectivo, los problemas de salud tenemos que resolverlos en colectivo, los de educación los tenemos que resolver en colectivo, los de seguridad pública los tenemos que resolver en colectivo, y eso se hace con un serrucho, y ese serrucho es el serrucho fiscal. Y además, Pavel, sobre la base de un liderazgo, es un instrumento importante, podría revisarse, pero es una ley que se dio al país. Pero yo no hablo de la ley, yo estoy hablando más bien del concepto. Por ejemplo, en términos culturales, aquí se le ha ido poco a poco quitándole poder a las instituciones públicas y cediéndolos a patronatos de notables que hoy dirigen instituciones de museos, zona colonial, etcétera, etcétera, que lamentablemente le quitan. Eso tuvo mucho que ver con la personalidad del cardenal de Santo Domingo. Bueno, pero el cardenal ya está incluso en una situación... Está fuera lo que hablábamos ahorita. También eso es parte de Agripino, pero entonces vinimos ahora... Eso es parte de la debilidad. Ahora, yo quiero plantear una cosa diferente. Ustedes hablaron, Antonio habló del déficit fiscal. Y me gustaría plantearle a Pavel la realidad de que para el año 2023 hay un presupuesto con un déficit que debe ser llenado con unos préstamos sobre los 360.000 millones de pesos, que de acuerdo con un texto que acabo de leer recientemente de un economista, dice que hay un ahorro nacional por encima de esa cantidad de dinero que podría ser utilizado y que eso evitaría el endeudamiento externo. No, la información no es precisa. Es un monto de liquidez bruta que no está disponible. Un monto de liquidez que está ahí, está en la banca. Pero que eso se está moviendo. Hay 70.000 millones de pesos en este momento que están devengados, pero que no han sido desembolsados. Entonces, al final, ese monto de dinero... No es que está a la vista ese dinero. No, es verdad. Ahí están las redes también metidas, o sea, los flujos de caja de las redes están metidos ahí. Eso no es preciso. No significa que no es bueno que se planteen este tipo de temas, pero hay que ir al detalle. Cuando tú vas al detalle te das cuenta que las dimensiones no son tales. De todas maneras, seguimos con el desafío fiscal para el año que viene porque no ha habido un cambio estructural. Las recaudaciones han ido muy bien. O sea, estoy gratamente impresionado de cómo se han movido. Pero esos realmente son movimientos en el margen. Para el desafío que tenemos, necesitaríamos una presión tributaria del 18%, del 17%, para arrancar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esa es a la que aspiramos debería ser mucho más alta, pero el año que viene, desafortunadamente, vamos a seguir en esta misma situación en donde el déficit fiscal se estima en el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Es un déficit razonable en el contexto actual. En dinero, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿De un 3% del PIB? Yo, 3% del PIB, no, creo que son 200 y tantos mil millones de pesos. No lo tengo. 200 y un poco, ¿no? 280 mil millones. Ya, entonces, bueno, entonces el pico es largo. Sí, claro. O sea, 200, menos de 300 mil. Pero lo importante es, con respecto al PIB, el déficit va a ser de 3%. Es un déficit manejable todavía, pero nos está presionando cada vez más porque nos está dejando cada vez menos espacio para la inversión pública, por ejemplo, o para impulsar programas sociales robustos. ¿Y por qué es eso? Porque la proporción de los ingresos tributarios que pagamos por intereses
se va ahora va a ser equivalente al 26%. No, eso es al cierre de año. Pero el año que viene va a subir cerca del 25, 26. ¿Y puede cambiar la inversión pública en el año 2023 sustancialmente en relación al 2022, que tuvo un desempeño, Antonio ha dicho, de un 10%? No. Va a cerrar. La inversión pública, ahí sí va claro, va a cerrar bien este año, con respecto a lo presupuestado. ¿En qué monto? Va a 140.000 millones de pesos. Bueno, ahora en la última ejecución habla de 109.000 millones de pesos. Pero eso es muy poco, pero eso es un problema estructural que tenemos, que no podemos resolverlo, no son decisiones administrativas. Hay problemas bien profundos ahí, por eso sube la presión tributaria y tendrá mucho más. Pero una reforma tributaria que tiene que moverse hacia la progresividad. Antonio. Eso es parte de la redistribución, es poder redistribuir riqueza, redistribuir poder para redistribuir riqueza. Te voy a poner un ejemplo. Si este país se pareciera a su diáspora, nosotros tuviéramos un país más justo. Claro, porque ¿qué es lo que es el dominicano en la diáspora? El dominicano que puede ser con condiciones contextuales distintas. Nosotros estamos hablando de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. O sea, tres veces el presupuesto de educación. El 30% de las importaciones son pagadas por la diáspora. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué Washington Heights está desapareciendo como el epicentro de la migración dominicana? Porque los migrantes dominicanos, por solidaridad, tenían que mantener la familia que dejaron aquí y la familia que crecía allá. Y por eso no podían adquirir viviendas, tenían que alquilarlas, por un elemento esencial de solidaridad. Y se ha mantenido este país así. Entonces, esos son los elementos que dicen que es posible una república mucho más justa, mucho más solidaria, basada en principios de equidad. Pero lamentablemente las políticas públicas, reitero, viene un ciclo electoral que ya hace desaparecer del escenario lo que en cualquier país desarrollado es una lógica natural. Hablar de que los de abajo paguen menos impuestos que los de arriba es un principio estatutario de la democracia, ¿no? Y de cualquier elemento constitucional que tú puedes hoy ver en el artículo 37, en el artículo 38, en el artículo 39 de libertad, de igualdad y de dignidad de la persona. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué tenemos una clase política distinta? ¿Sabes por qué? Porque hay muy poca diferencia ideológica entre ellos, muy poca oferta que decirle al país. Entonces, lamentablemente, para tú construir una alternativa real, distinta, diferente, tú tienes que pasar por estos mastodontes reglas que impone la Junta Central Electoral para poder congregarte en comunidad. Antes de ir a la pausa, que Antonio haga una precisión, Antonio. No, o sea, hay algunas cosas que se han planteado aquí. Por ejemplo, el tema del proceso de acumulación que ha vivido este país. Está en la remesa. Pero evidentemente te dice que la República Dominicana ha generado los recursos suficientes para hacer otra república. Así es. Eso es sin lugar a dudas. Ahora, con respecto al presupuesto del año 2023, yo creo que el gobierno está compelido a activar fuertemente la inversión pública. Porque la actividad privada con el tema del coste del dinero se achica y va a crecer menos. Incluso el mismo ministerio en su panorama macroeconómico habla de un crecimiento de 4.5 por debajo del crecimiento potencial. Eso significa que el consumo privado, la inversión privada para el próximo año va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que le queda entonces? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El gasto del gobierno, pero el gasto en inversión pública. Y yo creo que es un reto importante. De lo contrario, si no se alcanza lo que se pronostica de un 13, un 14% como gasto de capital, posiblemente la economía dominicana termine creciendo menos de lo pronosticado por el mismo ministerio y el Banco Central. Y ese desafío especialmente importante en la primera parte del año. En la primera parte del año. Bien. Y en eso estamos. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por continuar con este programa especial, pasando balance del 2022 y un poco tratando de poner la mira en el 2023. De los grandes temas
que están pendientes de la reforma fiscal, pero ¿cómo se puede hacer? Vamos a ver, Pavel. Yo creo que tiene que ser un proceso participativo, amplio, abierto, con dos principios fundamentales. Uno, suficiencia. Tiene que ser una reforma fiscal suficiente, que ponga al Estado en capacidad de cumplir con su obligación de proveer servicios públicos suficientes y de calidad. Y segundo, tiene que ser progresiva, tiene que ser justa, tiene que gravar allí donde hay riqueza. Esos son, diría yo, los dos principios fundamentales. Respecto a 2023, va a ser un año macroeconómicamente bueno, si bien desafiante en el sentido de que tenemos que conseguir que el crecimiento económico se mantenga en 4.5%, 5%. Ese es, digamos, un desafío de la gestión macroeconómica muy importante, porque por debajo de ahí, pues el empleo se compromete. Si tiene que crecer a una tasa por encima del 4% para que la tasa de desempleo se mantenga estable. Eso es lo que dice, digamos, la evidencia empírica. Ese va a ser, digamos, el desafío para el año que viene. No podemos esperar grandes reformas para el año que viene. Es un año preelectoral, como ya ustedes lo han comentado, va a ser difícil. Quizá el año que viene también vamos a ver muchas nuevas obras de infraestructura. Eso sí, va a haber un despliegue de obras de infraestructura muy significativo, porque el Gabinete de la Construcción ha estado trabajando precisamente para esos fines en dos áreas. Yo diría que habrían dos elementos muy importantes: vivienda y agua. Yo creo que esos son las dos nuevas innovaciones en materia de inversión pública que vamos a ver que son tremendamente redistributivas. Qué bien. Juan Miguel, tu perspectiva en términos tanto económicos e institucionales y políticos. Y sociales. Y sociales, para este año. De cómo siente la gente su vida de todos los días. 2023. Marginada y excluida para las grandes mayorías. Mira, el ser humano es un animal ceremonial. Necesita de actos simbólicos, de ruptura con el pasado. Necesita de ritos que marquen la diferencia entre lo de ayer y lo nuevo, para que exista esperanza. Es lo que motiva a cualquier trabajador, a cualquier familia a ir al trabajo con ganas, a creer en las leyes, a creer en las normas y por ende a tener un ejercicio de convivencia pacífico. De lo contrario, cuando siente que hay despojo, que hay desconocimiento de su calidad ciudadana, viene la violencia. Y viene a recurrir precisamente por un tema de desesperanza y de desesperación de las dos, no a acudir a los elementos de carácter violento, de transgresión de la ley. Y para eso se necesitan, reitero, políticas públicas que sean fundamentalmente de ruptura. El Ministerio Público en este país, que no lo hemos hablado, marca una ruptura en relación al pasado. Tener 3 generales presos, no, aún sea preventivamente, ya genera una situación de aviso, ¿no?, hacia lo que ha sido el historial de impunidad con lo que los elementos castrenses y los estamentos del Estado en sus alturas han podido determinar y enseñarle a la sociedad lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, esos elementos de ruptura, por ejemplo, pasarían por una disminución en muchos salarios estratosféricos en la función pública. O sea, esa nómina del Banco Central es una verdadera obscenidad ante el infeliz que no tiene con qué caerse muerte. ¿Cómo es posible que un ser gane 200 veces más que el salario mínimo de una sola persona, viniendo del ejercicio de dinero público? Es decir, que tiene un club social aparte, que tiene préstamos aparte, que tiene pensiones aparte. No puede ser que sea una república aparte el Banco Central, porque tiene un mecanismo, dice muchas cosas esos elementos. Y el presidente de la República tiene que comprender que hay que haber una disminución drástica de esos salarios, que la superintendencia de bancos, que la superintendencia de valores, que la superintendencia de pensiones. Todos esos son elementos que pertenecen a la función pública y que pertenecemos a un mismo barco. Cuando la gente siente que un barco está allá y otro está aquí, se desatan todos los demonios interiores. Y eso es lo que está pasando en los barrios, que no hemos hablado de esa situación, ¿no? Y eso es un elemento fundamental que tiene que instaurarse o restaurarse para poder traer nuevamente, llamarse sociedad, porque al final, ¿qué es una sociedad? Es un proyecto común que hacen socios basados en un contrato, en un pacto en el cual tú y yo sabemos que estamos hablando con un elemento de justeza o que estamos de acuerdo en un ganar-ganar, pero ese contrato está siendo trabajado de una manera muy difícil por la gente. Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, desde hace ya 10 años,
el informe Atalí. Lo único que yo rescato de ese informe precisamente es eso, la desconfianza, la refundación del pacto ciudadano. Y lamentablemente ese elemento, para que una sociedad avance como tal, tiene que tener a todo el mundo dentro. Si no lo está, entonces hay un grave problema. Para el 2023, primero, hay fuerzas del oscurantismo que acechan, y que acechan con leyes del pasado, y entonces los del presente muchas veces se van por las leyes del pasado porque creen que las leyes del pasado son las que dominan los territorios. Yo creo que hay miedo a hacer la política diferente. Yo creo que hay miedo a creerle a la gente. Yo creo que hay miedo a llevar las políticas públicas al territorio. Eso es un elemento fundamental. Además, concitaría una innovación política extraordinaria. Generan miedo las fuerzas de derecha. Bueno, ellas están generando, no miedo, no, ellas están con un mecanismo extraordinariamente, la policía, por ejemplo, una reforma totalmente fracasada. Pero si, por ejemplo, nos preocupáramos menos de dónde poner a mi hija, un ministro, en qué organismo del Estado descentralizado, cómo cabildear las posiciones, etcétera, yo creo que el ministro de Interior y Policía hubiese tenido mejor desempeño. Antonio. La verdad que yo creo que todo eso, lo que ha dicho Juan Miguel, forma parte del paquete de reformas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Ahí está, dentro de la Ley de Función Pública, la Ley General de Salario, que no se ha aplicado, que está ahí, y que inmediatamente eso se aplique, ya eso genera y elimina las distorsiones que hay en el sector público, pero no quieren asumir generalmente el coste, quizás, o el coste político, pero hay beneficios políticos en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que el próximo año habrá que un aumento de salario, al salario mínimo, mínimamente, porque yo creo que eso va a impulsar... Un aumento general. Yo creo que el gobierno ha venido haciendo aumentos muy localizados a grupos. Por ejemplo, a la policía le hicieron un incremento de salario, pero en sentido, para el sector privado, en sentido general, debe haber un impulso a la demanda para el próximo año. Yo creo que eso es un elemento primordial para que la economía pueda tener buenos indicadores y terminar con buenos indicadores el próximo año. Yo creo que el tema de la reforma fiscal estará pendiente. El año próximo es un año preelectoral. Generalmente entiendo yo que las reformas se hacen en tiempos de bonanzas. Tiempos de bonanza. Tú no le vas a exigir a una persona que sale de una pandemia o dentro de una pandemia que se sacrifique para que pague más impuestos. Ya hay una experiencia, eso pasó en Colombia y fue totalmente abortada. Y yo creo que en la República Dominicana el contexto político limita mucho. Y no, los líderes no asumen obviamente su liderazgo en esos momentos. Creo que también el próximo año será un año de un entorno internacional de dificultad. Yo creo que eso va a depender mucho en el caso de la República Dominicana. La guerra de Rusia a Ucrania ha entrado en una moderación, pero no sabemos cómo el próximo año puede surgir un rebrote con respecto a esta guerra y eso puede afectar todo el entorno a nivel internacional. El próximo año también el Estado tiene que jugar una política muy activa. Lo he dicho, la inversión pública tiene que mantenerse precisamente ante una caída de la actividad privada o una ralentización de la actividad privada. Y eso yo creo que estará pendiente para el próximo año. De manera que si el gobierno no actúa en ese sentido, yo creo que muchas metas que se han trazado quizás no las puedan alcanzar. Bien, muchas gracias. Yo creo, escúchame, que creo que aquí voy a hablar por los tres, me voy a permitir ese lujo. Nos faltó el tema de la migración. Sí, un cambio de política necesario. No, y el tema no solamente por un tema humanitario, sino por un tema de principios de un Estado que se llama democrático, de derecho y sobre todo social, cuando precisamente la gente convive y el Estado pone trabas para que esa convivencia se desarrolle y sea fluida. Muchas gracias, Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias a Juan Miguel Pérez, sociólogo, académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Y muchas gracias a Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por esta interesante conversación que nos ayuda a entender lo que ha pasado y a prepararnos para lo que viene en el año 2023. Creemos
El optimismo es una parte importante de cómo nos va, pero también hay que apretarse los cinturones, como dice. Y si las tasas de interés siguen subiendo, que parece que van a seguir subiendo, entonces hay que apretarse un poco más y endeudarse menos. Muchas gracias, señores, y hasta luego.